vamos a dar inicio con esta historia. No sin antes darle un pegue a esto para agarrar valor. ¿Ustedes sabían que en Japón y en China esta cosa está prohibida? Porque allá la tienen catalogada como un líquido para limpieza de baños. Y miren todo lo que es Latinoamérica. Uy, somos felices nosotros. Y la pedí de dieta para que nadie se dé cuenta de que estoy gordo. Ay, Dios mío. Y ahorita mi tacita de café voy a estar así toda la noche. Qué horror. Vamos a dar inicio con la primera historia. Sí está fuerte. Saludos, tío Mode. Ya llegó tío Mode. Bienvenido, tío Mode. Puedes ponerte las pantuflas. Ponte cómodo. Amigos, amigas, miren. Esta historia me hablaron por teléfono y me la contaron. Sucedió en el año de 1965-1970. La persona que me habló actualmente ya tiene varios años. Me dijo su edad, pero a mí no me gusta hablar de la edad, ni la mía ni la de nadie. Les voy a poner un poquito a ver si lo tengo por aquí, para que escuchen. A la parte, a los huevos le llegó. Ajá. Y cuando le llegó al estómago, ahí se quedó. Pero nadie pudo hacer nada ahí. Absolutamente nadie pudo hacer nada. Yo lo veía porque te digo, pues no teníamos ahí mi mamá trabajaba. Ahí estaba yo, ahí estaba mi mamá pero sí, eso fue feo, ¿no? Bueno, esa es una plática que tuve con este señor que me pide que sea anónima la situación. Bueno, resulta que en 1965-1970, en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, un abogado llega un poco más atrás, en los 1950, 1960, llega a Tlapa, pone su despacho por el centro. Me dan como referencia la calle donde precisamente está Café Bahía, la calle Hidalgo, está donde está una rampa para salir al jale de piedra, y a un lado está la cruz que cada 3 de mayo festejan los ingenieros y los albañiles a la Santa Cruz, y los vecinos obviamente ahí en el Peligro. En esos años de 1965-1970 llega una señora a trabajar de sirvienta con este licenciado. Este licenciado, por esta zona del Peligro, por el centro, tenía un buffet con varios abogados al servicio de las personas de aquí de Tlapa. Algo muy curioso que pasaba ahí, que recibían muchas personas, tenían muchos pleitos, ganaba, tenía buen conocimiento el señor en el área y se defendía bien. Pero llegó un momento en que empezó a enfermar y a decaer de salud, dejando la abogacía para concentrarse en curar esa enfermedad que él tenía. Como escucharon en este breve relato, menciona las partes íntimas del abogado, porque en el talón tuyo, el mío, el de todos nosotros, tenemos una bolita como la que tenemos aquí en la muñeca, pero ahora imagínense que este es el pie y aquí en el talón, donde está esa bolita, nos cuenta este señor que se le empezó a gangrenar, a hacer una bolita negra
y empezó a caminar por todo el pie y empezó a subirse a su pierna, le brinca a la otra pierna, le llega a sus genitales a este señor, después al estómago, y es ahí donde el señor fallece. Pero todo esto a causa de que una persona a la cual le había ganado un caso, uno de esos problemas legales, para hacer las paces, lo invita a comer y en la comida le ponen algo para que él se enferme. Al menos eso es lo que esta persona nos cuenta. Tú, yo, cualquiera de nosotros que está escuchando la historia hoy en el 2024, inmediatamente dice: diabetes, se le cangrenó el pie y falleció. Pero en esos años, en el 65, en 1970, no había cómo quizás detectar o no había mucho conocimiento del asunto. Si lo queremos o le queremos encontrar un lado lógico a esta brujería. Ahora bien, vamos a imaginarnos que no fue la brujería, que sí verdaderamente, sí fue brujería y sí fue algo que lo perjudicó al señor en esa comida. Pasa lo siguiente: el señor, durante esos 5 años que está enfermo, su familia, su esposa, sus hijos lo abandonan, se van de Tlapa a Puebla. Y la señora, que era la sirvienta, se queda al cuidado del señor. Me cuenta el niño, hoy adulto, que su mamá buscaba 1001 formas de cómo ayudar a su patrón para que de alguna manera se curara. Le llevaba hierbitas, buscaba gente, le rezaba. Esta señora era muy católica, ya falleció. Tenían una mesa exclusiva llena de santitos para que este abogado del centro de Tlapa se curara. Pero pues fue más la enfermedad, la brujería, que hizo que el señor pues al final falleciera. Seguido de todo esto, este abogado, antes de morir, manda a llamar a sus familiares, hermanos, primos, sus familiares más cercanos, a sus hijos, a su esposa. Llegan estos familiares, lo revisan, el señor deja unas indicaciones de que la casa se la hereda a la señora que le servía y a su esposo y a su niño, porque ellos durante 5 años estuvieron ayudándolo en su enfermedad. Los demás familiares que no les interesaba vivir en Tlapa no se opusieron y dijeron que no había ningún problema, que la señora se podía quedar en ese caserón. A los pocos días, el señor, ya descargando esa preocupación que tenía con sus familiares y dejando las cosas en claro, fallece. Dice este muchacho, señor, que en cuanto murió, todos corrieron a revisar cajones, a sacar dinero, sacar papeles, joyería, se llevaron todo lo de valor que tenía este licenciado. Agarraron sus cosas y nada más
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ay, que Dios te bendiga, jajaja, jojojo, pum, al pozo y vámonos. Se fueron corriendo todos a Puebla. Y a la señora la dejaron ahí en la casa. Dice el señor: mi madre era una mujer de escasos recursos. Mi padre era velador. Él trabajaba, aquí me lo anoté, en los años de 1970 en Tlaquilcinapa. Él era velador de los camiones que estaban haciendo el tramo carretero Tlapa-Tlaquilcinapa, y él se encargaba pues de prácticamente estar en la noche cuidando los carros, que no les fueran a hacer nada o no se los fueran a robar. Eran pobres. Al verse ellos con una casa en el centro, pues se sentían muy contentos. Pero aquí viene el verdadero calvario textual, que vivió este niño, su mamá y su papá. Al irse todos los familiares, se quedan ellos solos en la casa. La señora, el niño y el señor. El señor en la noche, la primera noche, se va a trabajar al estacionamiento de los camiones de Tlapa-Tlaquilcinapa para checar que nadie les haga daño, nadie los dañe. De repente, en la noche, que la señora y el niño estaban acostados, empezaron a gritar, por poner un nombre: María, ven, sírveme de cenar. La señora y el niño es el que me cuenta todo esto, pegaron un brinco de la cama, salieron corriendo, abrieron la puerta y se quedaron a dormir en la calle. No podían creer que el difunto le hubiese llamado por su nombre: María, ven, sírveme de cenar, tengo hambre. Al siguiente día llega el marido de la señora, los encuentra en la calle: ¿y ustedes qué hacen aquí? Es que no me lo vas a creer, anoche el licenciado nos habló y nos pidió que le sirviera de cenar. Dice: ay, mujer, es que acaba de morir y uno pues tiene la impresión, habrá sido un sueño. Y el joven me cuenta que cómo pudo haber sido un sueño si lo escuchó tanto su mamá como él y pegaron el brinco de la cama. Ellos acostados en la cama sintieron como si alguien entra a la habitación y: a ver, María, sírveme de almorzar, tengo hambre, quiero comer. Eso no es un sueño. El señor, el marido de la señora, se mete a su recámara y le dice que pues va a descansar, porque él es velador, duerme de día. Se mete a descansar, se quita los zapatos, se acuesta, y estando acostado le jalan los pies y lo tumban de la cama. Pega un grito y va su esposa a ver qué había pasado. Dice: es que alguien me jaló los pies. Así pasaron la primera semana. El señor se iba a trabajar, la señora dormía en la calle. Llegó un momento en que durante el día, el licenciado, en aquellos tiempos no había computadoras ni celulares, estamos hablando de 1970, trabajaba con una máquina de escribir. Y ellos estaban en una parte de la casa y escuchaban que estaba trabajando el licenciado como lo hacía en vida, y la máquina de escribir estaba trabajando. Se escuchaban los ruidos. En esa casa, me cuenta el señor, llegó una situación que no es
no se lo explican, como en las películas, así me lo dice, que se abrían puertas, salían volando platos, la mesa la tiraba, las sillas, los cubiertos, todo lo que era el del señor se amontonaba a media sala, salían corriendo, estaban en la calle y cuando regresaban, a veces todo nuevamente estaba en su lugar y otras veces todo estaba revuelto. En esa casa, me cuenta este señor, que habían dejado una bicicleta, sus familiares del licenciado, que eran bicicletas de niños, de sus hijos, y que él llegó a ver cómo la bicicleta solita caminaba de un lado a otro. Nunca se subió a ningún juguete, ni pudo disfrutar un juguete porque se movían. Con el tiempo, lo que decidió esta familia fue agarrar sus cosas e irse. La casa la dejaron abandonada. Me cuenta este señor que duraron 3 meses nada más en esa casa del centro de Tlapa de este abogado. 3 meses se fueron y no regresaron a ver. Le pregunto yo a este señor que qué fue de esa casa. Me dice, mira, nosotros salimos huyendo, no quisimos saber nada de ese lugar. Mi papá volvió a pasar por esa calle 20 años después, 20 años después volvió a pasar por ahí y ya la casa ya la habían tirado o la habían remodelado porque dice que ya no era la misma. Imagínense 20 años después. Durante mucho tiempo vivieron con miedo. Él queda marcado durante su niñez, su adolescencia y su vida adulta. Me cuenta que tuvo mucho tiempo, digámoslo así, para analizar esa situación que había vivido en esa casa. Me dice que después con el tiempo él entendió que no era el espíritu del abogado el que andaba merodeando la casa, el que los andaba molestando. Él, con los estudios que hizo, con la investigación que él durante muchos años y a la conclusión que llegó, fue que a este abogado, en lo que le dieron de comer, en la brujería que le hicieron, le sembraron espíritus malos. El abogado fallece, lo entierran, pero lo que quedó en la casa fueron esos espíritus que ahí andaban merodeando y molestando su casa. Eso es la conclusión que él llegó. ¿Qué sería de esos espíritus? ¿Seguirán en esa casa? No sabemos. Pero esa casa está en la calle Hidalgo, a la altura entre el Zócalo y Café Bahía. Una de esas casas, en 1970, vivió un abogado que murió de brujería.